¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un videito más. Mi nombre es Mauricio Rocha. Soy docente en el programa de Pilares. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de la importancia del musgo y el heno. Vamos a aprovechar estas épocas navideñas para hablar un poco acerca, no de educación ambiental como tal, pero sí vamos a ver el cuidado que debemos de tener de nuestro ecosistema. Ok, muy bien, buenas noches, bienvenidos a un videito más. El día de hoy vamos a abordar el tema de la importancia del musgo y el heno. Ahorita que estamos en épocas navideñas y es cuando más se utilizan pues este recurso, ¿no? Solo déjenme checar nada más el audio y el video para saber si ya nos escuchamos. Híjole, a ver. Ok, solamente vamos a checar tantito esto de del audio para ver si ya nos vemos, si nos escuchamos. Va a ser sumamente rápido, solamente que y el heno. Vamos a aprovechar estas épocas. Ok, pues ya nos escuchamos. Como están viendo, el tema de hoy va a ser la importancia del musgo y el heno. A ver, ahí vamos. Ok, perfecto. Pues vamos a comenzar en un par de minutillos. No me tardo. Va a ser rápido. Son solamente unas 20 diapositivas, con la mayoría con imágenes. Entonces no nos vamos a tardar mucho. Bueno. Pues ahora sí vamos a comenzar. ¿Cuál es el tema de hoy? Básicamente es la importancia del musgo y el heno, como les mencionaba hace unos momentos. Vamos a tomar este punto o este pequeño tema porque es muy importante. Ustedes dirán, ¿por qué es importante? Porque ya estamos en una temporada navideña en la cual se da la explotación pues desmedida de este pequeño recurso, que a pesar de que solamente se explota una vez al año, como ahorita lo vamos a ver, pues la explotación es bastante grande. Muy bien. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver eh, qué podemos hacer. Si sabían, tal vez sin querer, queriendo, estamos cometiendo un delito al consumir este tipo de recursos naturales. Hay una norma que nos dice que pues la explotación de este recurso sin un permiso es un delito y tiene su respectiva multa. Entonces vamos a comenzar ya, ahora sí ya, porque ya son las 9:29 y ya tenemos que dormirnos. Muy bien, vamos a comenzar. Mi nombre es Mauricio Rocha, soy docente aquí en la Brigada del Vivero y estoy en el área de ciberescuela, encargado de el área de las ciencias naturales y biología. Bueno, pues el musgo. Existen plantas que nos recuerdan a la Navidad, por ejemplo, la Nochebuena, entre ellas el musgo, el heno, pero pues como lo estamos viendo ahora, los musgos son una de ellas, juegan un papel muy importante en el ecosistema. Hoy vamos a hablar pues un poco acerca de esta pequeña especie vegetal, ¿no? Y lo podemos ver que normalmente en estas fechas utilizamos pues el musgo y el heno como adorno, ¿no? De uso ornamental en nuestros respectivos nacimientos.
Aquí tenemos pues a los Reyes Magos. Aquí creo que hay un soldado, no sé qué sea. Los animalitos. Tenemos al musgo aquí en los pozos. Aquí pues al niño Jesús y las figurillas, ¿no? Bueno. Muy bien. Ahora, ¿qué es el musgo? Pues el musgo pertenece a las briófitas, son pequeñas plantas muy simples, no vasculares, sin flores ni frutos, que crecen sobre los techos de las casas, muros, rocas, cortezas de los árboles y sobre el suelo siempre que haya humedad y fresco en algunas de estas zonas. Ok, también su reproducción pues es asexual, se reproducen por esporas. Se dice que existen más de 20.000 especies, aunque en diferentes lecturas o hay diferentes autores que nos dicen que existen entre 19.900 y 20.000 especies de musgos en el mundo, ya que podemos encontrarlos en un gran número de zonas distintas. Eso sí, siempre asociadas pues a zonas de umbría y mucha humedad. Muy bien, y aquí podemos ver pues algunas imágenes de unos musguillos. Aquí lo podemos ver en el concreto que están ahí creciendo y desarrollándose. Muy bien. Ahora, los musgos son una especie muy importante para el ecosistema, ya que son los primeros organismos en aparecer en la superficie del suelo y rocas, y eso ayuda a generar una capa húmeda y acolchonada sobre la que se desarrolla el resto de especies vegetales. Es decir, el musgo eh, básicamente es para, digamos que, ¿cómo llamarlo? Es el que da la oportunidad para que se establezcan más especies vegetales. Un ejemplo, ¿cuál sería? Vamos a suponer que tenemos un área erosionada. Recordemos que un área, perdón, erosionada es aquello que ha perdido pues la fertilidad de sus tierras y existen varios tipos de erosión, ¿no? Puede ser hídrica, pues, o también eólica. En este caso vamos a suponer que tal vez una espora así de puro churrazo pues cayó en esta zona erosionada. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a empezar a recubrir toda esta área y va a impedir que se siga erosionando, es decir, va a contener la lluvia, es decir, va a ser una capa protectora y va a empezar a mover con sus pequeñas raíces pues, las partículas del suelo para que posteriormente las raíces de ejemplares más grandes o de especies más grandes puedan introducirse perfectamente en la tierra. Entonces, ese musgo es muy importante para el desarrollo de especies más grandes, especies vegetales más grandes y un poco más complejas. Bueno, pues los musgos son capaces de retener 20 veces su peso en agua, empapándose y absorbiendo el agua en época de lluvias y que luego liberan lentamente en periodos secos. Actúan como verdaderas esponjas en la naturaleza, las cuales regulan el cauce de los ríos protegiendo el suelo de repentinas inundaciones cuando llueve mucho y de la erosión y la sequía cuando llueve poco. Muy bien. Y dice, muchas especies de briófitas, perdón, son capaces de fijar nitrógeno atmosférico mediante colonias de bacterias, lo cual ayuda también a incorporar este elemento en los ecosistemas.
Recordemos que el nitrógeno es un elemento necesario para el desarrollo de muchos organismos, incluyéndonos pues el ser humano, y que lo necesitan para crecer pues más fuertes, sobre todo en especies vegetales, ¿no? Entonces, pues los musgos también ayudan a recolectar este nitrógeno atmosférico. Muy bien. Ahora, aunque el musgo no es comido directamente por los animales, también sirven de hábitat para un gran número de insectos y es usado por muchas aves para la construcción de sus nidos. Ok, vamos a continuar. Obviamente estamos viendo pues este tema de manera general, no estamos profundizando tanto en el tipo de reproducción que tiene el musgo, las características de su reproducción, simplemente es un pequeño video para que la mayoría de la gente pues pueda comprender este tema, ¿no? Si lo queremos ver más a profundidad, igual podemos preparar un tema o si quieren algún tema diferente, por favor háganmelo saber. Bueno, en cuencas encontramos buenas representaciones de paredes de musgos en algunos de nuestros ríos. La más conocida se encuentra en el río Cuervo, donde el musgo cubre las paredes de rocas. Aquí la podemos ver, por las que el agua va discurriendo, cargada de carbonato de calcio, de la roca caliza sobre la que se asienta, provocando la formación de la conocida roca tobácea, muy usada en la construcción por su bajo peso y porosidad. Muy bien. Ahora vamos a ver un poco acerca del heno. El heno, pues vamos a ver muy poquito realmente. Y lo podemos ver, ¿no? Normalmente lo identificamos con esta forma, este color. Y vemos que en estas fechas, pues ya estamos, o más bien ya están vendiendo el heno y el musgo. Normalmente el heno. Ok, ¿y qué es? Pues el heno no es una plaga como se piensa. Es una planta epífita, es decir, digamos que es una planta parásita, por así llamarlo, pero también crea su propio alimento. Crece sobre los árboles, pero solo los utiliza como soporte, ¿vale? No quiere decir que también se aproveche de los nutrientes, pues el heno es capaz de producir su propio alimento. Esa planta, que pertenece a la familia de las bromelias, es muy común en sitios húmedos, tanto en regiones templadas como tropicales, y también es un pequeño ecosistema que contribuye en la captura del agua y aumento en la humedad ambiental, pero en menor cantidad que el musgo. Muy bien, pues vamos a continuar. Y dice, ¿cuál es la importancia? El musgo y el heno son excelentes monitores naturales de los contaminantes del aire. En el caso del heno, absorbe principalmente óxidos de nitrógeno directamente del aire. Los musgos captan el nitrógeno, muchas veces de gases contaminantes, que viene disuelto en la lluvia y lo aprovecha para su desarrollo de manera que contribuye a reducir la contaminación del aire. Estos contaminantes del aire y la lluvia acidifican el suelo y favorecen el crecimiento de plantas invasoras que limitan el desarrollo de plantas nativas. Los científicos usan el musgo y el heno para monitorear la calidad del aire porque estas cualidades de ambos permiten a través de estudios moleculares determinar tanto presencia y cantidad de contaminantes. En pocas palabras o en palabras más sencillas,
estas especies contribuyen a reducir la contaminación a la vez que nos permiten monitorearla. Muy bien, pero como ya mencionamos, hay una problemática. ¿Y cuál es? Pues básicamente es la extracción de estas plantas, que se ha convertido en una actividad económica secundaria para algunas personas. Básicamente, pues muchas de esas personas que venden el musgo y el heno no son personas que se pasen años reproduciendo esto, ¿no? Simplemente que van a cierta ubicación, toman el musgo, el heno, lo sacan de su hábitat, por así decirlo, y pues lo ven como una forma de conseguir dinero. Bueno, el periodo de extracción pues es relativamente corto, son días básicamente, que comienza a finales de noviembre y principios de diciembre. Son extraídos de bosques y selvas para venderlos en mercados y tianguis, los cuales se suele utilizar para adornar pesebres, por ejemplo, para arreglos florales y canastas de regalo. Bueno, pues la sobreexplotación afecta principalmente a la regeneración de las plantas, principalmente del musgo Thudium delicatum, que es el más explotado, y contribuye al deterioro ambiental en los sitios donde son extraídas. Y aquí vemos al buen caballero, ¿no? Es la misma imagen, solamente para que la vean pues más grandecilla. Aquí vemos en los mercados que además de la fruta para las posadas y todo eso, las piñatas, pues también podemos ver que muchos puestos pues venden lo que es el musgo, el heno, y son en grandes cantidades. Ya ustedes pues pensarán que esto pues no afecta al ecosistema, pero en este caso solamente es una persona y no solamente una persona pues vende esto. Dentro de los tianguis, de los mercados, mínimo vamos a encontrar a unas 10 personas vendiendo esto. Ok, bueno, pues déjenme decirles que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, ha pedido no comprar este tipo de plantas, pues la mayoría de los casos se obtienen de forma ilegal y sin la implementación de un plan de trabajo, es decir, lo que llamamos desarrollo sustentable, ¿no? Como en el de los pinos, por ejemplo, que ya hay muchas asociaciones o instituciones que cuando tú compras un pino, ellos siembran 10 pinos más, ¿no? Eso es un desarrollo sustentable. O que te venden el pino con raíces, por ejemplo, para que lo tengas en tu casa y cuando no lo quieras, ellos van por el pino y lo vuelven a introducir pues al lugar de donde lo sacaron. Eso es lo que se llama como desarrollo sustentable. Bueno, y estas son las razones principales para evitar su consumo de esta época decembrina. Si no les quedó claro con lo que acabamos de leer, básicamente aquí ya está todo resumido. El musgo ayuda a disminuir la contaminación ambiental, la erosión del suelo y contribuye a incrementar la humedad, por lo que tienen una función importante en la germinación de las plantas y la infiltración del agua. De acuerdo con Semarnat, de las 19.900, es lo que les decía, varias lecturas nos indican que son de 19.900 a 20.000 especies de musgos que hay en el mundo. En México tenemos 1.480 especies, es decir, pues más de la mitad, estamos hablando de, según yo, 3/4 partes que se encuentran en México. Ahora, en tanto, el heno, pues la hierba gris que conocemos, ayuda a captar la humedad del ambiente y forma enormes cortinas colgantes en los árboles, aumentando la humedad relativa en los bosques de México. Y también hay microorganismos y pequeños insectos que dependen del musgo, pues integran microambientes con mucha humedad, pues ayudan a tener el agua como una especie de esponja natural que forma parte importante del ciclo del agua. También sirven de material de construcción de nidos para aves como el colibrí. Y es lo que mencionábamos, ¿no? La forma en que trabaja el musgo, que en épocas de lluvia, pues básicamente absorbe mucha agua y en época de sequía empieza a liberar esta agua. Entonces es un controlador sumamente importante en bosques y selvas y en el lugar donde se encuentra. Bueno, pues la venta de musgo y el heno es ilegal, es lo que le mencionaba. Realmente muchas personas extraen este recurso natural de forma ilegal y obviamente cuando algo es ilegal y nosotros lo consumimos, también estamos participando
en este delito, ¿no? Es como si tuviéramos nuestra casita y alguien se mete a robar a nuestra casa, o simplemente nos asaltan, nos roban el celular y ese celular lo venden a alguien más. Y la persona que lo está comprando también está formando parte de ese delito, ¿no? Porque está comprando algo robado. Y eso es lo que pasa pues con los musgos y el heno. Bueno, pues para evitar este deterioro ambiental, la extracción de estas plantas está regulada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, por la famosa Profepa, en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, que es el Semarnat, o la Semarnat, como lo quieran llamar, que expide un permiso para las personas que buscan extraer de forma legal y responsable tanto musgo como heno. Si se llega a extraer de forma ilegal y desmedida, estas mismas autoridades ambientales tienen la facultad de hacer acreedores de importantes multas a las personas involucradas. Las personas interesadas en obtener este permiso de extracción deben cumplir una serie de requisitos y trámites en la Ley Forestal Mexicana y la norma oficial mexicana 011 de la Semarnat. Para poder extraer musgo en terrenos, bosques y predios, además, deberán estar acompañados de un técnico de la dependencia que certifique que no habrá daño ambiental durante su retiro. Esto es lo más idóneo, eso es lo que se esperaría. Sin embargo, tanto Profepa como Semarnat pues no puede cubrir todas estas áreas de terreno porque son inmensas, ¿no? Estas naturales o áreas naturales protegidas tampoco pueden ser cubiertas en su totalidad. Entonces, no debemos de esperar a que, pues básicamente llegue una institución y nos diga, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo está mal, porque sabemos que lo que estamos haciendo está mal. Igual, el no conocer, pues, estas cosas tampoco nos deslinda de la responsabilidad que tenemos, ¿no? Muy bien. Ahora, si no encontramos musgo lleno de procedencia legal, es mejor no comprarlo, para evitar fomentar su extracción ilegal y el deterioro ambiental que implica su depredación. Básicamente, lo idóneo sería que fueras a un puesto y le digas, ¿sabe qué, señor? Su musgo es ilegal y a lo mejor hasta les va a dar risa, ¿no? Pero toda aquella persona que haya extraído este musgo de forma legal tiene que tener un permiso y una hoja y con toda la seriedad del mundo te va a decir, ¿sabes qué? Aquí está mi permiso, tal vez te den el musgo un poquito más caro, pero ya tienes tu conciencia tranquila, ¿no? Y muchas veces, la mayoría de los tianguis, yo lo he hecho, decir, ¿sabes qué? Tanto especies vegetales como animales, decir, oye, ¿sabes qué? ¿Cuentas con el permiso de esta planta? O en ese caso, ¿me muestras su permiso o algo así? Y se ríen, ¿no? Y te dicen, ay, pobre niño tonto. O luego sí se sacan de onda, pero pues siguen vendiendo. Entonces, pues también ellos están respondiendo a una demanda que tienen que cubrir y obviamente tienen necesidad al igual que nosotros. Entonces, pues la mejor idea de esto es no consumirlo, ¿vale? Pero, pues tampoco es para ponerse tristes. Aquí vemos el musguito ahí en el nacimiento y vemos que lo hicieron de Lego, pues ya un poco más, eh, más actualizado, ¿no? Ahí con sus caballitos, ahí con su vestimenta, sus suéteres feos, aquí los ugly suéteres, aquí la carretilla. Bueno, pero para continuar, pues vamos a dar algunas sugerencias. ¿Qué podemos hacer? Si se dan cuenta, este es un nacimiento reciclado, como lo hicieron. Quiero que presten atención. Lo que es verde, pues no es musgo, básicamente es acerrín pintado. Si se dan cuenta, los tres Reyes Magos, pues no son más que botellas pintadas y ahí arregladas. Creo que son unas botellas retornables de coca. Ahora, esto que parecen pequeños agaves, no son agaves, son las coronas de las piñas. Bien, aquí pues llevan un poquito de grava. El acerrín también con la misma madera, pues unos cachitos. Obviamente pues compraron algunas figuritas, pero pues creo que ahorraron bastante, ¿no?
Igual aquí los borreguitos también son de material reciclado. Aquí vemos hasta un castillo, creo, que está hecho de cartón. Y la mayoría pues es de material que utilizaron para hacer este pequeño nacimiento. Entonces eso sería una sugerencia, tal vez si no lo quieren hacer o si quieren evitar pues el trabajo, tenemos más opciones. Normalmente se dice que el verdadero escenario pues no es el musgo y el heno, sino que sería un lugar árido, desértico, y a lo mejor pues podemos adornarlo ahí con acerrín, con pan molido si ustedes quieren, y las figuritas, ¿no? Y ahí estaríamos pues ahorrando mucho material. Ahora, hay más, tenemos aquí también ya, igual que la anterior imagen, tenemos un nacimiento elaborado a base de botellas y también todos los animales como las personas pues están dibujadas, ¿no? Esto también sería una forma de nacimiento, pero si se quieren ver más profesionales, eh, más buena onda, actualmente, o ya van varios años, que nuestros artesanos mexicanos están elaborando estos nacimientos. Y ustedes dirán, están muy chidos los nacimientos, sí están muy padres, pero tienen una característica específica, que están elaborados a base de hojas de maíz, es decir, las hojas que se utilizan para envolver el tamal son de ese material. Entonces aquí vemos el nacimiento, todo que está hecho con esta hoja de maíz, y en lugar de usar musgo, usaron alguna hojarasca ahí del vecino que a lo mejor podó su árbol y esa la utilizaron, ¿no? Y aquí vemos al pequeño niño Dios, pues ahí triste y acostado porque pues, está malito, ¿no? Chiste local. Ok, y tenemos más opciones. Tenemos nacimientos que son elaborados a base de cartón, de triplay, de figuritas pintadas. Eh, el pesebre hecho de estos batelenguas. Igual les decía, en lugar de musgo lleno podemos utilizar la hojarasca que podemos encontrar en parques, que aunque se debía de dejar ahí, pues en muchos parques, por cuestiones visuales, pues lo retiran, ¿no? Y podemos aprovechar esta hojarasca para utilizarlo en nuestro nacimiento, si es que lo pone. Aquí pues tenemos a alguien que utilizó a los mismos perros para tener su nacimiento, ¿no? Y les digo, o incluso si tenemos un jardín en casa, un jardín sumamente amplio, podemos utilizarlo en lugar del heno. Bueno, pues eso sería toda la platiquita acerca del musgo, de la importancia del musgo, de algunas características que tiene, su función. Les decía, es una plática sumamente sencilla. Si quieren algún tema en específico, con mucho gusto lo podemos abordar. Eh, y pues sería todo de mi parte. Vamos a estar subiendo videitos en las cuales, por ejemplo, vamos a aprender a separar la basura, que ya han pasado ya pues 3 años y aún no sabemos separar la orgánica de la inorgánica, entre otras cosas. Bueno, de mi parte sería todo. Si tienen algún tema en específico que quisieran debatir, que quisieran hablar o compartirnos, con mucho gusto, pues pueden dejarnos un mensajito y lo podemos responder y ponernos de acuerdo. ¿Vale? Entonces, pues sería todo de mi parte. Nos vemos en la siguiente transmisión. Que tengan una excelente noche y pues besitos para todos, ¿no? Y tápense su pechito porque hace mucho frío. Nos vemos.